Bueno, vamos a iniciar esta conferencia. Para nosotros que nos dedicamos a la docencia es un gusto presentar al doctor Leonardo González porque lo conocimos de chiquitito. Potrillo. Desde que era potrillo. Él estudió medicina acá en la UFRO. Luego hizo el magíster de biología con nosotros. Luego de eso se fue a Alemania, donde hizo su formación como médico forense, ¿cierto? Yes. Y doctorado en ciencias médicas. Posterior de eso volvió, ¿cierto? Volvió inicialmente a la UFRO, pero por distintas razones se fue a Santiago y actualmente él trabaja en una institución privada que es Forensic, que hace asesoría en esta área. Trabaja en algunas universidades también, ¿cierto? Este tema, y es perito de la Corte de Apelaciones. Estoy en el listado, sí. Está en el listado de perito de la Corte de Apelaciones y ha participado en más de algún caso célebre que seguramente nos va a comentar hoy día como perito forense. Y él va a presentar en esta conferencia las relaciones entre la medicina basada en evidencia y la medicina legal. Leonardo. Gracias, Carlito. Bien, buenas tardes. Eso. Primero que nada, agradecer la invitación. Estar acá es como estar en mi casa, estar con gente que, como decía, no solo me conoce, yo también he tenido el honor, privilegio y gusto de conocerlo, de compartir muchos momentos lindos con ellos y es muy rico poder estar acá conversando algunas cosillas que son propias de mi área que ojalá les puedan interesar. Yo sé que aquí los voy a traspasar de una u otra manera a otro mundo. Aquí salimos del hospital, acá salimos de la atención clásica, típica, clínica de un paciente y nos vamos a ir a un contexto con algunas terminologías legales, con algunas visiones de mundo distintas, pero que sorprendentemente en algunos puntos entran en conexión con lo que nosotros conocemos de la actividad clínica. Y tratemos de contextualizar un poquitito el tema de lo que es la actividad pericial. ¿En qué áreas se puede dar la actividad pericial? Bueno, en cualquier área del derecho, ¿ya? Área penal, civil, laboral, derecho de familia, derecho canónico, en cualquier área se puede pedir, ¿no es cierto? Y en todas ellas rigen sí algunas reglas un poco especiales. Lo más concreto es que en el área penal el acceso a un perito es de forma directa, si se quiere. Son las partes, ya sea la fiscalía, el querellante o la defensa, quien ubica a un perito que sea de su interés, ¿no es cierto?, y le solicita la realización de una pericia. En el caso de la fiscalía, que es el órgano persecutor público, el que persigue los delitos, ¿no es cierto?, los crímenes, normalmente esos peritos que busca son del sistema público, ¿ya?, por una cuestión básica, porque son gratis, no paga, ¿no es cierto?, es la red, ¿no es cierto?, que le provee los servicios periciales. Pero un querellante, ¿no es cierto?, que está representando a alguien que acusa en materia penal, puede solicitar la asesoría de un perito y también, obviamente, lo puede hacer un defensor. Puede ser un defensor público, de la Defensoría Penal Pública, o puede ser un defensor privado, ¿ya? Y esto difiere un poco a la modalidad de cómo uno accede al trabajo pericial en los otros campos, en el área civil, laboral, ya, en familia, en el cual todavía rige el sistema antiguo de los listados de peritos. Cada 2 años uno se presenta con sus antecedentes, ¿no es cierto?, y las cortes de apelaciones, que son 17 en el país, elaboran, ¿no es cierto?, un listado de diversos peritos en diversas áreas. Y aquí lo que ocurre no es que las partes soliciten un perito, ¿no es cierto?, sino que el perito es designado por el tribunal. Y lo normal es que una parte, el demandante, por ejemplo, solicita un perito, el demandado dice, no quiero ese perito, yo propongo otro, y el tribunal dice, a ver, el primero no, el segundo no, ¿y quién está tercero en el listado? Y a este nombramos. Entonces el mejor lugar de estar en el listado es salir tercero. Ese es como el mejor lugar para estar ubicado, ¿ya? ¿Y para qué se utiliza la prueba pericial? Bueno, para dar sustento científico a la prueba de cargo, o sea, quien acusa, ya
ya sea el fiscal o un querellante o un demandante en otra área del derecho, ¿no es cierto?, tiene que sustentar sus dichos. Y aquí surgen ciertas preguntas periciales a resolver que empezamos a encontrarnos que se parecen a las que nos hacemos nosotros cuando trabajamos las temáticas de medicina basada en evidencia. Pueden aparecer preguntas sobre etiología, ¿ya?, cuál es la causa de la muerte, ¿ya?, pero fundamentalmente nos interesa más que la causa de la muerte, la naturaleza de la muerte, si la muerte fue natural o no natural. Y si fue no natural, nos interesa lo que se llama la etiología médico-legal de la muerte, si fue suicida, accidental u homicida, ¿ya? Entonces en ese terreno van preguntas de etiología. Preguntas sobre daño, naturaleza, gravedad o mecanismo de ciertas lesiones, ¿ya? ¿Qué lo provocó? Si son contusas, si son por elementos filudos, ¿no es cierto?, arma blanca, que tradicionalmente se llama, o son por arma de fuego, si son por efecto del calor, en fin. ¿Cuál fue el mecanismo que las provocó? ¿Qué gravedad generaron? O también puede ser daño, ¿qué manifestaciones generó una intoxicación? Eso también se asocia a una pregunta que la pudiéramos clasificar en una categoría de daño. Preguntas periciales respecto al pronóstico, que son muy típicas, ¿no es cierto?, en relación, por ejemplo, lo más clásico en el terreno laboral, las secuelas que dejó un accidente laboral, ¿no es cierto?, y si eso va a meritar o no una incapacidad laboral definitiva, y cuál es el porcentaje asociado a ello. Y también preguntas sobre tratamiento diagnóstico. Ustedes dirán que tiene que ver el médico legista refiriéndose a esto. Bueno, cuando se ponderan temáticas relativas a la lex artis. La lex artis es la definición respecto al correcto actuar médico, y es lo que uno tiene que ponderar pericialmente cuando se evalúan causas por malpraxis médica o supuesta malpraxis médica, ¿ya? Cuidado tendemos a asociar el término nosotros a decir negligencia. Negligencia es solo una de las formas de la malpraxis, que es cuando no se hizo algo que se debía hacer. Pero la malpraxis puede ser también impericia, que se hizo mal, imprudencia, que se hizo más de lo que había que realizar, o la variante más extrema, que es la imprudencia temeraria, que es cuando ya se hicieron las cosas a tontas y a locas, ¿ya? Entonces, o bien elementos de diagnóstico, que también pueden ser incorporados. O sea, un caso, por ejemplo, de una persona que tenía pólipos en el colon y se controlaba, acorde a los criterios de la medicina basada en evidencia, periódicamente desde una determinada edad, ¿no es cierto?, con colonoscopía. Y de pronto, en un año, ¿no es cierto?, aparece un cáncer. Y él dice, pero ¿cómo puede aparecer cáncer si sistemáticamente yo me he controlado? ¿No es cierto? Significa que, y el planteamiento era, la colonoscopía que me hicieron el año pasado no me la hicieron bien. Y ese era lo que se alegaba respecto de, y la pregunta pericial a resolver, que comprenderán no es tan sencilla porque depende de una gran multiplicidad de factores. La defensa también puede solicitar pruebas periciales. ¿Para qué? Bueno, si va a sostener una tesis de inocencia, obviamente tiene que ver una pericia. No va a decir, oiga, ¿sabe? Yo he conversado con mi representado y yo estoy convencido que él es inocente. O sea, por favor, absuélvalo. No, tiene que él ir con un planteamiento, ¿ya? O, por ejemplo, la inimputabilidad, ¿ya? Si quiere sostener que es inimputable ante la ley, va a necesitar una pericia psiquiátrica que lo avale. No va a servir que le diga al tribunal, yo he hablado 10 veces con él, mírelo, está absolutamente loco. Va a tener que decir eso un perito y no el propio abogado. O bien cuando quiera plantear dudas razonables, y eso básicamente en terreno penal, ¿ya? Acuérdese que el terreno penal, el principio que rige es el principio de la presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia, ¿no es cierto?, no va a ser traspasada mientras existan lo que se llaman dudas razonables, ¿ya? Entonces, lo que se puede plantear por parte de una defensa es que hay errores o vacíos en la prueba que hace el fiscal, con lo que lo quiere condenar, ¿ya? O no se hizo bien, o no se hizo todo lo que había que hacer. Y eso lo plantea al perito que se lo solicita. Por ejemplo,
está muy reciente, ¿ya? Una autopsia hecha en Parral, por ahí cerca, ¿no es cierto?, en que se descubre flagrantemente, más que errores, ¿no es cierto?, franca desidia en el trabajo pericial al haber descrito, por ejemplo, órganos internos sin siquiera haber examinado esos órganos. ¿Ya? Eso ni siquiera es un error. ¿Ya? Y por eso está formalizado además el colega que participó de esa autopsia. O bien cuando quiera plantear una teoría alternativa. Y aquí lo que subyace fundamentalmente es una cuestión de interpretación. Reconoce la existencia del determinado hecho o que se está investigando, que motiva la investigación, pero le da otra interpretación a la que le está dando el fiscal. Por ejemplo, dice, efectivamente mi representado apuñaló a la otra persona, a la víctima en este caso. Pero la víctima no murió por eso. Murió porque fue al hospital, en el hospital lo atendieron y no lo atendieron bien. Y a la semana no lo operaron y a la semana siguiente se murió de un cuadro séptico, por ejemplo. Entonces, no está negando la participación, pero sí está diciendo, pondérenlo como corresponde. No es la muerte la causa directa de la agresión, sino que en realidad interfirió otra cosa, ¿no es cierto?, que la vamos a llamar concausa, ¿ya?, que fue determinante en el resultado. O por ejemplo alguien diga, bueno, efectivamente un menor tiene una lesión anal, tiene una pequeña fisura, pero esa fisura no es porque haya sido agredido sexualmente por vía anal, como lo dice el Ministerio Público, sino que en realidad él padece constipación crónica, siempre la ha tenido, acá están los informes médicos de que siempre ha sido atendido por eso, y eso tal vez es la causa de esa fisura, que el Ministerio Público está atribuyéndola como una agresión sexual. ¿Ya? ¿Y por qué puede ser tan importante esta labor? Bueno, en materia penal, el estándar de valoración de la prueba está fijado de esta manera. Los jueces van a evaluar la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, que es lo típico por lo cual se forma, ¿no es cierto?, el conocimiento en el mundo del derecho, las máximas de la experiencia, que no es más que el sentido común, y aquí sí que se ponen una barrera enorme, y los conocimientos científicamente afianzados, no cualquiera, los conocimientos científicamente afianzados. Y por lo tanto alguien va a tener que aportar esos conocimientos porque la teoría del caso, sea el fiscal, sea de la defensa, tiene que estar sustentada en conocimiento científico válido para cumplir ese estándar de prueba. ¿Ya? Por lo tanto la pericia contribuye a que, cuando coloco interviniente me refiero a los abogados que participan, los jueces no son intervinientes, o sea, al fiscal, al querellante o al defensor, ¿no es cierto?, presenten teorías correctas y sin ser vinculantes, o sea, no le suministran la decisión al juez o a los jueces, ¿de acuerdo?, sino que son una opinión que ellos la van a tomar en cuenta junto con el resto de las pruebas, pero la idea es que les facilite la aplicación de las leyes, que puedan verificar si se tipificó un determinado delito, un cuasidelito, un agravante, un eximiente, en fin. ¿Ya? Las pericias también debieran servir de asesoría a los legisladores. ¿Ya? Pero eso no pasa. Aquí el dinerillo para los asesores suele ser ocupado en otras cosas. Pero en rigor, en algún minuto pasó, por ejemplo, en el caso de la alcoholemia, no sé si sabían, el primer valor que se fijó, que rebajaron ahora con la famosa ley de tolerancia cero, ese valor surgió ¿de dónde? Surgió de una pericia. No había sido fijado por norma legal, sino que surgió a través de una pericia, se hizo común a través de la jurisprudencia y después vino a ser recogido por una norma legal. Pero en principio surgió a partir de una pericia. Y además las pericias son importantes por su trascendencia social. Yo, a diferencia de un clínico, no trabajo para un paciente en directo. En rigor, a mí lo que pase con una víctima o con un imputado, para el cual yo esté emitiendo una pericia, ¿no es cierto?, no me interesa, no me importa. A mí lo que me importa es que se realice justicia y mi trabajo es más bien hacia la sociedad.
¿ya? Garantizar que se cumplan ciertos derechos individuales, que haya una justa indemnización si es que corresponde, que se sepa quién fue el que mató al familiar cuando se necesita, cuando esa situación ha ocurrido, en fin. Y además aporta a la seguridad social. Si las pericias son bien realizadas, por ejemplo, un potencial, pongámoslo en un caso extremo, un potencial homicida en serie va a decir, bueno, no saco nada con seguir intentando porque ya mi primer homicidio ya me tienen identificado, saben quién son y me están persiguiendo. En cambio, si esto pasa colado, nadie se dio cuenta, ¿no es cierto?, favorece, ¿no es cierto?, el escenario. Me gusta esta frasecita de un profesor de la OPS que dice: la vida social se degrada cuando las personas que tienen en sus manos las dimensiones más sagradas de la existencia, como son la religión, la justicia o la salud, no aspiran a la excelencia. Y aquí vamos a irnos preguntando si es que aspiramos o no a la excelencia en la práctica. Y aquí nos encontramos con conflicto. Si nosotros viéramos el concepto altruista, tanto el mundo de la medicina como el mundo del derecho, puesto en un escenario judicial, lo que quieren es justicia, ¿no es cierto? Y la justicia, ojo, implica también no obtener condenas, o sea, no obtener fallos judiciales errados, o sea, no equivocarse, no condenar a una persona injustamente. Eso también forma parte de la justicia. Pero los conflictos son severos porque hay grandes diferencias, tanto dogmáticas, o sea, la esencia de cómo son los médicos versus la esencia de cómo son los abogados, formativamente, ¿no es cierto?, y también culturales, ¿ya? Una especie de deformación profesional, sin contar lo mal que se caen normalmente los abogados con los médicos, eso, y es mutuo. Eso. Si nosotros vemos el mundo de la medicina es una ciencia inexacta, y el mundo del derecho requiere certeza. O sea, ya no le estamos entregando en rigor lo que ellos quisieran. El objetivo nuestro es buscar la verdad científica. El objetivo del mundo del derecho es establecer la verdad jurídica o procesal, lo que salió del juicio. Eso es lo que le interesa. Si eso es científicamente válido o no, da lo mismo. Ciertas propiedades en la esencia. El médico, perito, ¿no es cierto?, tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo. En el mundo del derecho, las partes son parciales por naturaleza y además, en el caso de la defensa en particular, son subjetivos. No así, no debiera ser así, aun cuando no siempre la situación se da, pero no debiera ser así para los fiscales, porque los fiscales tienen el principio de objetividad, están obligados a investigar todas las aristas de un caso. ¿Ya? El mundo de la medicina privilegiamos el conocimiento científico de la mano de la medicina basada en evidencia. En cambio, el mundo del derecho le da más valor a la experiencia, a los títulos, a la afiliación, de dónde viene, de qué institución pertenece. Hay una especie más de marketeo y darle más valor con cuestiones de forma y no tanto de fondo. Y si bien ambos, médicos y abogados, tienen responsabilidad de medios, ¿cuál es la de medios del perito médico? Haber otorgado las bases científicas que correspondían. En el caso del abogado es resolver conflictos, pero detrás de eso, por más que sea responsabilidad de medios, lo que él quiere es ganar el caso. Y eso está en su esencia. En su esencia es ver al peritaje, a la actividad pericial, con un carácter utilitario. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Qué gano yo con esto? Esas son las preguntas clásicas que se hace un abogado. Con notadas excepciones las hay, estamos ciertos, ¿ya? Pero dentro del plano cultural eso es lo tradicional. Y es tan así que yo me atrevo a decirles que en rigor al abogado no le interesa la calidad de la pericia. Al abogado lo que le importa es haber cumplido. ¿Por qué? Porque delante de su cliente le va a decir: yo hice todo lo que había que hacer, incluso hicimos peritaje. Ahora, si ese peritaje era bueno o malo, no importa. Mientras más barato sea, mejor va a ser. Esa es la visión real. ¿Ya? Y si no me creen,
Veamos los correos que me llegan a mí. Este es de una defensora penal pública. Dice: estimado Leonardo, debo solicitarle que se realicen correcciones al informe, porque en el evento de ser el golpe en la cabeza a la víctima, posiblemente atribuirle a tercero, no debe señalarse en el informe, porque esto no le interesa a esta defensa, ya que obviamente buscamos un peritaje que sirva a la defensa. Ese es el escenario habitual que yo enfrento. Y les digo habitual, no porque me lleguen correos así a cada rato, que me llegan, no es el único que me ha llegado, pero el llamado clásico es: doctor, mire, necesito un preinforme para saber si voy con una demanda o no voy con una demanda. Entonces, hay colegas que lo hacen, pero mi respuesta normal es: yo no le puedo hacer un preinforme porque no puedo llegar a preconclusiones. El trabajo para concluir pericialmente sigue la misma rigurosidad metodológica que si fuera un informe completo. Entonces yo no saco nada con leer a la rápida y darle una opinión, porque me puedo equivocar. Y si yo le digo demande, ningún problema, después recibo todos los antecedentes, información que no se me había entregado, y estudio el caso, estudio la medicina basada en evidencia que hay detrás de las temáticas planteadas, y cambia la opinión y decir: bueno, pero usted, doctor, me dijo que si había agua en la piscina, yo me tiré y mira con lo que me sale ahora. No puedo hacer eso. ¿Ya? Ahora, este correo anterior que le mostraba yo, lo que olvida es que el que se sienta aquí y al que el tribunal le preguntó, jura o promete decir verdad sin añadir ni omitir nada, es a mí, no a él. Yo soy el que estoy bajo juramento, yo soy el que estoy obligado a no omitir, yo soy el que corro el riesgo de que si omito algo me puedan acusar de un delito que es obstrucción a la justicia y falso testimonio. ¿El abogado no? Entonces, yo bajo el principio de autonomía pericial, ¿no es cierto? La norma que se rige es la siguiente: a mí me contratan, cierto, pero no me mandan. Pero el problema es que parece que no todos lo tienen tan claro. Y no solo acá. Miren lo que nos dice este caballero, Gary Edmond, un australiano. Actualmente los científicos forenses tienden a mirar a los jueces en búsqueda de legitimación. Esta conducta no solo es indeseable, sino que además sugiere una crisis de identidad y un profundo reconocimiento que muchas ciencias forenses han evolucionado en torno a lo que los tribunales han permitido facilitado más que a partir de una creíble tradición de investigación científica. La dureza de ese comentario es enorme, pero lamentablemente la realidad parece que lo avala. Acá no hay prácticamente investigación en medicina forense, no existe. Hay muy mala formación de pregrado, lo estudiamos el 2005, doctor Vallejo, no sé si te acuerdas de la publicación, de un planteamiento de 100 cosas que debieran ser enseñadas a estudiantes de pregrado, estoy hablando de pregrado, en promedio en los programas figuraban 30, de 100 deseables. Y de esas 30, ¿cuántas llegaban a enseñarse realmente y cuántas se aprendían? Severas deficiencias en la formación de especialistas en medicina legal y de cuestiones médico-legales en otras áreas periciales. Ginecólogos medirán cimientos sino que no les enseñan cuestiones relativas a medicina legal, normalmente. Aprenden en la marcha, los pediatras lo mismo, pero se ven enfrentados en un servicio de urgencia a atenciones de ese tipo. Y además hay un ninguneo del rol y del campo propio del médico legista, y este ninguneo incluso parte desde normas legales. Las pericias sexológicas las puede realizar cualquier hospital público o privado, o sea, la persona que esté de turno, no tiene por qué ser un médico legista a pesar de que sea su campo de acción. Las pericias de constatación de lesiones e incluso las autopsias. Eso está así en la ley. Donde no hubiera un servicio médico legal, el fiscal lo designa. ¿Alguien de ustedes se operaría el corazón con un traumatólogo? ¿Y en un hospital pequeño? Ah, no, pero es que está muerto, no importa.
Y cuando coloco aquí a conveniencia es también dependiendo de lo que le interese al fiscal. ¿Ya? O a la parte. No, los fiscales tienen una cuestión de sentido común bastante banal. Si estamos hablando de las partes bajas, un ginecólogo. Si estamos hablando de atrás, un proctólogo. Si es un hueso, un traumatólogo. Pero eso no es lo real. Ya les voy a mostrar por qué. Les decía que hay mala formación de medicina legal en posgrado. Esto es lo último. Somos 68 especialistas acreditados en medicina legal. ¿Cuántos se han formado en la beca de la Chile? Dice 7 ahí, son 6. 6 en una beca que partió el año 97. Tiene 6 egresados. 18 certificados vía CONASEM, que soy yo uno de ellos, y 43 que agarraron papa con la última ofertón de la Superintendencia de Salud, ¿no es cierto?, y del Ministerio de Salud, y Ministerio de Salud, que no nada tiene que ver con medicina legal, pero igual agarraron papa, ¿no es cierto?, porque lo permite el decreto, y se autoacreditaron. Le pidieron un papel firmado al jefe de servicio y agarraron, ¿no es cierto?, una certificación de médico legista. Ahora, para que vean el desorden de esto les decía que son 6, ahí dice 7, ¿por qué? Porque hay uno de estos que supuestamente una psiquiatra que estudió medicina legal en la Universidad de Concepción, que nunca ha tenido un programa de medicina legal. De los 43 del médico legal, 23 son médicos generales. Que la única gracia que tienen es haber trabajado un determinado tiempo en el médico legal. 19 son especialistas en otra rama de la medicina y el desorden es tan grande que uno ni siquiera es médico, es kinesiólogo. Entonces, ya voy un poco más rápido, estoy medio lento. El maestro Brodardel nos decía, un maestro francés a fines del siglo XIX, no puede ser buen médico forense cualquier experto en su especialidad, se requiere el método de la clínica forense. Y aquí quiero que presten atención. Si nosotros colocamos el hombre al centro, lo ven ahí, ¿no es cierto?, el escenario de un clínico, ¿qué hace el clínico? Hace anamnesis, establece ciertos hallazgos clínicos al examen y establece un diagnóstico. ¿Cuál es su meta? Prevenir, curar o rehabilitar. ¿De acuerdo? Esa es la esencia del clínico, que no tiene nada que ver con la esencia del forense. El forense también puede hacer una anamnesis, si estamos en un uniforme de lesiones, si la hacen una autopsia, preocúpense, ahí está alucinando, ¿ya? Coteja con los hallazgos, tiene que documentar estos hallazgos y además resguardar evidencia, o sea, el método es otro. Y además el objetivo es otro, aportar evidencia científica para resolver un tema procesal. El médico forense no le interesa ni prevenir, ni curar, ni rehabilitar. Entonces, el campo, el escenario forense, y por eso Brodardel tiene razón cuando dice que se necesita otra visión, es otro chip, es otra visión de mundo, es otro entendimiento de lo que es la medicina. Pero el problema está cuando mezclamos peras con manzanas, mezclamos la función asistencial con la función pericial. Por ejemplo, constatar una supuesta agresión sexual en un servicio de urgencia. ¿Qué pasa? Que el entorno no es el adecuado, que hay presión asistencial y eso puede generar errores o cosas que se dejen de hacer. Hay en los que no son forenses inexperiencias, mitos y estereotipos y además no comprenden esta cosa forense. Y esto llega a ser tan así que una autora inglesa, que le encuentro que da muy bien en el clavo, dice: las funciones asistenciales y periciales son mutuamente excluyentes, o sea, a ese nivel. El médico clínico tiene que responder a los intereses del paciente y mantener la confidencialidad. Está por su paciente y secreto médico. El forense, en cambio, tiene que actuar imparcialmente y está obligado a dar cuenta de sus resultados, aun cuando no se condigan con los intereses del paciente. Entonces es totalmente distinto, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando colocamos entonces un clínico a hacer la función pericial, tiende a ayudar. Pobre señora que el marido siempre le pega, grave. No, pero que es una contusión nasal, sí, no, pero puede ser fractura, grave. Él quiere ayudar. Y yo ya les dije, a mí lo que pase con la víctima o con el imputado no me importa. Porque yo soy forense, no clínico.
Los médicos normalmente, una cosa que les digo yo en las clases, no tienen noción del poder de su lápiz. No saben que cuando marcaron esa crucecita de grave, eso significa que la persona la sacaron de la casa, la tomaron presa, si es en la tarde, va a estar toda la noche detenido hasta el control de detención del día siguiente. Y lo pueden dejar con medidas cautelares de no acercarse a su casa. Solo porque él marcó la cruz. Entonces, entender lo que es perito. ¿Está definido perito en alguna norma legal? No, en ninguna. Si no está, nos vamos entonces al diccionario de la RAE. Y el perito es cualquier persona que teniendo conocimientos científicos, artísticos, técnicos, prácticos, o sea, no necesita ser un profesional, ¿de acuerdo? Informa bajo juramento al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia. Y aquí hay dos puntos de la definición que yo considero que son muy importantes. Primero, ¿para quién trabaja el perito? En definitiva, trabaja para los jueces. Pero si me contrató el abogado de la defensa, usted es perito de la defensa. Así lo tratan a uno, el perito de la defensa. Insisto, me contratan, pero no me mandan. El hecho que a mí me contrate la defensa no es sino el medio para que yo pueda llegar a ejecutar mi tarea, que es ante los jueces. Porque yo voy a ir a asesorarlos a ellos. Y eso no todos lo tienen claro. Y el segundo punto tiene que ver con esto, saber o experiencia. Lamentablemente, en el mundo del derecho, en lo que yo vivo todos los días, existe una gran sobrevaloración de la experiencia. Y digo lamentablemente porque tengo la formación de epidemiólogo clínico. ¿Qué pasa con la experiencia? Bueno, esto lo saben, esta diapo incluso yo creo que la conocen. ¿Ah? ¿Qué pasa con los conocimientos? Se olvidan. Pasa el tiempo y las cosas se olvidan. Pero no solo eso, la medicina es una ciencia inexacta y además cambia. Este decano de Harvard les decía a sus alumnos que la mitad de lo que le hemos enseñado no va a ser verdad dentro de 10 años. La mitad. Y el problema no era ese, el problema es que no sabemos qué mitad es. Ese es el gran problema. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces con esta opinión de experto? ¿Cuál es el nivel de evidencia que aporta? El más bajo, bajo los cánones de la medicina basada en evidencia. No se recomienda ni se desaprueba, no quita ni pone, no ayuda. Dentro de la concepción científica, no ayuda. Dentro de la concepción del mundo jurídico, puede ser muy útil para alguna de las partes y muy perjudicial para otra. Alguien puede haber efectuado miles de pericias, tener gran experiencia, cómo se presentan. Yo llevo 20 años trabajando acá. Y la pregunta clásica que le hacen a uno, y usted, doctor, ¿cuántas autopsias ha hecho? No, yo he hecho 25.000 autopsias. Claro, pero las pudo haber hecho todas mal. Porque no se puso al día, porque no había aprendido lo que tenía que aprender, y ¿qué empezó a hacer? Error sistemático. Se equivocó siempre en lo mismo. Y por lo tanto, estos no son más que opiniones. Y una mera opinión, acuérdense del 297 que les dije yo, está harto lejos de ser un conocimiento científicamente afianzado, ¿no creen? No tienen ningún amigo de línea capa que no se enoje conmigo. El otro problema es el aprender haciendo. Se perpetúan los errores y además la transmisión de conocimientos obsoletos. ¿Qué pasa con los funcionarios? ¿Tenían formación de pregrado? Ya les dije que era deficitaria. ¿Les enseñaron cuestiones de medicina legal en posgrado? No se las enseñan. ¿Qué pasó? Llegaron al médico legal y, bueno, donde fuere, haz lo que viere. Y empiezan a trabajar en función de eso. Pero, ¿vamos revisando algún paper? No, ¿a qué hora? Y vamos transmitiendo las mismas cuestiones. No sé si habrán escuchado que un perito habla de la data de muerte en base al contenido gástrico. Quizás alguno de ustedes alguna vez lo ha escuchado. Hasta el día de hoy, este año, una pericia. Método irrelevante y desacreditado científicamente. Se sigue ventilando en tribunales. La alcoholemia con Bismarck, ¿se acuerdan de mi tesis del magíster? La misma historia, todavía sigue. Claro que menos, tuvo algún grave efecto.
¿Ya? Compraron cromatógrafo en varias partes de Chile, pero todavía en Arica, Coyhaique y Punta Arenas se sigue haciendo con Bitmark. Ahora, según el médico legal, todas las muestras las manda para corroborar al laboratorio más cercano. Tengo mis serias dudas que desde Punta Arenas manden todas las muestras a Puerto Montt. Tiendo a no creerlo y tiendo además a no creerlo porque la normativa de alcoholemia no establece ese procedimiento. Pero bueno. Y esto, un ano dilatado, complejo, aplanado y deforme es una evidencia de que hubo una penetración reiterada. Sin embargo, los antiguos signos de pederasta descritos por Tardieu, estoy hablando del siglo XIX, carecen de todo valor diagnóstico. Pero esto es una poesía de los peritos de sexología del médico legal. Lo repiten siempre. ¿Ya? Y lo triste es que los jueces vienen escuchándolo hace 30 años. Entonces están convencidos que eso es así. Además, a veces usa un lenguaje engañoso, inapropiado e incluso tendencioso. Esto está copy-paste de una pericia. Dice: las infiltraciones sanguíneas del cuello indican con una alta probabilidad la concurrencia de acciones de contención de la víctima durante el ataque frontal. Con alta probabilidad el elemento empleado tiene una superficie lisa, suave, sin salientes. Con alta probabilidad la lesión fue generada mientras la víctima era depositada interior del pozo o mientras era trasladada a esta. ¿Qué es eso? ¿Qué es una alta probabilidad? ¿51%? ¿70%? ¿99,9%? ¿Cuál es el trabajo científico que avala eso? Esta última de acá, si ustedes lo piensan no es más que la expresión de un oráculo que le está diciendo lo que ocurrió. Pero suena bonito, ¿no? Imagínense jueces que no saben nada del área y que viene alguien que supuestamente sí sabe y le dice: no, si esto ocurrió con una alta probabilidad. ¿Qué hace el juez? Cuidado entonces con la ciencia basura, los gringos llaman junk science, ¿no es cierto? Las expresiones deben tener bases demostrables, fiables y precisas, porque si no son especulativas, injustificadas, y aquí está lo grave, potencialmente perjudiciales. Bueno, falencias institucionales del médico legal también hay muchas. Presión asistencial, cierto. Es más fácil hacer para mí una pericia como privado porque tengo más tiempo para dedicarle que si estoy recibiendo varias otras. Pero a veces es rapidez inexplicable para hacer algunas evaluaciones. En el caso del Banco Central, no sé si se acuerdan de ese caso, ¿lo vieron en la televisión? La pericia de una de las 3 niñas, a lo menos, demoró 7 minutos. Desde que partió hasta que terminó. O sea, parecía más corto que un poli de Cefam, digamos. O sea, en el caso recién del Colegio Apoquindo, el perito que examinó a los dos niños, porque en realidad dijo que había hecho lo mismo con los dos niños que acusaron por violación, ¿ya? Dijo expresamente en el juicio: me demoré 1 minuto en examinar. 1. Acuéstate, levántate, listo. Y entre medio tomó fotos. Entonces, está la cultura del copy-paste, lo coloco yo así, ¿ya? Entonces después aparece la autopsia que dice no, que era el lado derecho, no, que era el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el informe anterior había quedado izquierdo, entonces se equivocan con el lado del balazo. O que era hombre y en realidad era mujer. Hay miles de esas. Y después aparece el famoso error de tipeo, el único origen. En el caso del Banco Central, de las 3 niñas examinadas, las 3 conclusiones, los 3 exámenes, todo el detalle en la pericia del examen de las niñas, los 3 eran idénticos. Decían en las 3 niñas lo mismo, las 3 niñas tenían justo lo mismo. Y bueno, la probabilidad pretest, ya que le gusta aquí probabilidades, a Luchito le gusta eso. La probabilidad pretest, antes de que la examinaran, de que tuviera una lesión, una de las niñas, por el tiempo transcurrido, era menos de un 1%. Y las 3 tuvieron lo mismo. Yo no sé por qué el doctor cuando salió no se fue a buscar un quino, digamos. Había que calcular la probabilidad, ¿no?
En fin, hay varias cosas. A veces dicen, no, que los sueldos son malos. Han mejorado harto, ¿ya? Pero lo que yo destaco son estas dos. Falta de rigurosidad metodológica. Yo tuve la suerte de estar 2 años en Alemania y en rigor que uno los puede mirar y que, wow, y Alemania, el mundo desarrollado y Europa. La cuestión no era nada tan terrible, no tenían ni un aparato ni cuestión de ciencia así del otro mundo. Pero el grave problema es que eran alemanes, pues. Entonces eran cuadrados. Hacían las cosas como había que hacerlas. Seguían el orden, eran metódicos. Y esa era la gracia. Y lo otro es la autocomplacencia. Porque con todo esto, no, si nosotros lo hacemos muy bien. Y eso lo podemos ver de las declaraciones de las autoridades del servicio. Y de cómo evolucionan en el día a día respecto de las temáticas donde han sido tocados por los mismos jueces que los han puesto en tela de juicio. Les resbala. ¿Y por qué? Porque si se cometen errores, la gran mayoría de los errores que se cometen pasan colados. No se llegan a saber. Porque ¿cuántas de las causas llegan a un juicio oral? Que es como la instancia última. Menos del 5-10%, menos, no sé, 8% de las causas. O sea, el 90% de las causas se resuelven en otra instancia. Entonces no se llega a enterar. ¿Cuántos porcentajes de casos tienen realmente otro perito que vaya y diga, mire, el peritaje oficial tiene deficiencias metodológicas, o tiene vacío, o las conclusiones que arribó no están sustentadas en base a lo que se dijo que se había hecho, o faltó hacer tal o cual procedimiento para poder llegar a concluir lo que se concluyó? Los menos. Sin embargo, hay soberbia científica, y lo mismo en el caso este que les digo yo del Banco Central y las 3 niñas. Miren lo que dijo la sentencia, parte de la sentencia. Las conclusiones del perito se vislumbran como afirmaciones subjetivas, ausente una explicación asentada en su ciencia o arte, apta para ser comprendida y compartida por estos sentenciadores. Constituye un verdadero argumento de autoridad, ya que una afirmación como tal de no tener dudas, sin más, cierra toda posibilidad de entender los fundamentos de su decisión. ¿Qué le dijo el tribunal? Eso fue lo que le dijo. Usted actuó así. ¿Quién es el doctor? Y punto. Se trató de un peritaje lacónico, desprovisto de apoyo bibliográfico, amparado en certezas personales desconocidas por estos jueces. El tema del argumento de autoridad, por suerte digo yo, tristemente también digo yo, no es la única sentencia en que lo he visto. Se viene repitiendo. Entonces nos encontramos con esto. Sumario por errores. Y sale por las malas cosas. Ahora, seamos realistas, esto no solo pasa en Chile. El proyecto Inocencia en Estados Unidos se ha dedicado a trabajar causas de gente que fue condenada, incluso gente que está destinada a condena de muerte, ¿ya? Y a revisar evidencia, ¿ya? Y reabrir ciertos procesos. Ya han podido exonerar gente, y fíjense que el 63% de casos exonerados tienen que ver con errores de testeo forense y 27% por evidencia aportada por los expertos forenses falsa o engañosa. O sea, no solo acá se cometen errores, a eso voy. ¿Cuál es el problema? Nos dice este autor, la seguridad del sistema de justicia penal depende en parte de que concurran evidencias forenses precisas y objetivas. Y el punto es que estas cosas de la pericia se sabe que son las que llevan error judicial. Pericias carentes de base científica, dictámenes que ignoran antecedentes o tergiversan información, o sea, son cegados. Declaraciones que ignoran o distorsionan lo que dice el dictamen pericial. Una cosa del informe que mandó y después cuando fue a juicio declaró otra cosa. Se ajustó, digámoslo. O dictamen y declaración que se aparte de los ámbitos de competencia del perito. Y a pesar de los avances científicos, se siguen admitiendo pruebas erróneas o engañosas en los tribunales. Porque los sistemas judiciales, aún en países desarrollados, esto les voy a mostrar un ejemplo que es de Australia, no otorgan suficiente protección.
Se pusieron normas de admisibilidad, se llama esto en Estados Unidos, el 93, los criterios Daubert se llaman, para evitar de que llegue a juicio evidencia científica basura. Pero no funciona en la práctica porque los jueces no tienen cómo reconocerla. Hay insuficientes e ineficientes mecanismos entonces para pesquisar los errores, porque queda entregado al conocimiento que tengan los intervinientes y los jueces. ¿De acuerdo? A las destrezas de litigación que tenga la parte que le interesa recalcar el error. O sea, que sepa hacer notar la importancia del error. Y pudiera ser además que la situación no sea judicialmente enmendable. Puede ser que el tribunal, los 3 jueces saben que lo que dijo el perito es incorrecto. Lo saben porque habían ido la semana pasada a una capacitación. Pero si nadie lo ventila en juicio, de mutuo propio, el juez no puede cambiar su decisión por sus propios conocimientos. Entonces se hace ineficiente. Y fíjense que esto que les decía Australia, la confiabilidad no suele gobernar la admisibilidad de las pruebas en juicio. Gran permeabilidad para incorporar evidencia incriminatoria, no así la evidencia de la defensa. Esta frase me llamó mucho la atención porque esto es jurisprudencia en Australia y dice, que dijo una corte de apelación en Australia: el foco debe estar en las palabras conocimiento especializado y no en la introducción de ideas extrañas tales como la confiabilidad. Quiero que se queden con esto. Peritaje no es la simple expresión de un punto de vista, sino un razonamiento, la expresión lógica y explicada de un criterio dentro del ámbito profesional. Y nosotros vivimos la era de la medicina basada en evidencia y por lo tanto los peritos tienen que basar sus dictámenes en evidencias sólidas, no en intuición. Entonces, bueno, ¿qué es la medicina basada en evidencia? ¿Quién soy yo para enseñarle a ustedes esto? Eso lo saben mucho mejor que yo, pero en el fondo es la triangulación entre la habilidad de intuición clínica sumada a la experiencia no sistematizada y la racionalidad fisiopatológica con la mejor evidencia disponible, aplicándola al paciente y ampliémoslos un poco más a la situación que se está analizando. Si yo me quedo solo en la habilidad, voy a terminar con prácticas obsoletas. Veamos acá. Esto es un paper del 2006, prácticas en delitos sexuales, mitos y errores. Cuestiones perpetuadas en el tiempo porque se basan solo en esto. Si me voy a la última evidencia disponible, lo mismo, problema. ¿Qué pasa en el tema de data de muerte? Se debe concluir que la cantidad de literatura sobre la estimación de data de muerte tiene una relación inversamente proporcional con su importancia en la práctica. O sea, se investiga mucho, pero pirulín pirulaza, ¿no es cierto? Como decía acá, no sé si todavía lo dicen, puras cosas raras que en definitiva no llegan a ser aplicadas. ¿Cómo aplico la medicina basada? Bueno, lo mismo, convertir la necesidad de información en preguntas contestables, rastrear las mejores evidencias, evaluar en forma crítica y después aplicarla. Y ahí viene el aspecto artístico, porque en el fondo esto no es una receta de cocina tampoco. Porque sabemos medicina basada en evidencia, sabemos que no es una receta de cocina. Las guías clínicas son pautas, pero hay que saber aplicarlas. Y esto tiene dificultades, obvio, hay escasez de evidencia. Esta diapositiva la voy a pasar rápido porque me avergüenza. Les muestro acá una serie de áreas que son parte del día a día de la medicina legal, parte del día a día de lo que a mí me preguntan y en la cual no hay evidencias para responder. ¿Cuándo se murió la persona? ¿Cuánto tiempo lleva sumergido? ¿Cuándo se produjeron las lesiones? En fin. Bueno, tiempo y recursos para acceder a la evidencia, poca gente entrenada, dificultades para aplicarla y esto que es clave acá, resistencia al cambio. Si yo llego con un discurso de medicina basada en la evidencia a un tribunal donde no han escuchado nunca esto, ¿creen que me van a pescar? ¿Y este cabrito con qué salió? ¿De dónde salió? ¿Quién le echó ficha? Si además tienen otros peritos que sí les dan certeza, en base a opinología, pero le dan certeza. En cambio vengo yo y digo, no, la ciencia no le puede dar una certeza al respecto porque depende de... Pero ¿y cómo el doctor dijo que sí, que siempre pasaba eso? No, me quedo con este doctor. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Porque me ayuda más. ¿Cómo le explico que lo que por años convencía a un tribunal?
por años vengo escuchando esta historia de los peritos y usted de repente aparece un día para otro que yo ni lo conozco a usted y me dice que las cosas no son así y que a mí me vienen metiendo el dedo en la boca hace 20 años. Y si además ese que lo está diciendo no es el perito oficial, peor. ¿Habéis visto con más desconfianza? En el país de los ciegos, el tuerto del rey. En este escenario entonces aparece un nuevo concepto del año 99 con Sanalúe que establece el concepto de epidemiología forense. Tenemos la epidemiología de campo tradicional, la epidemiología clínica, nuestra acá de Temuco, y la epidemiología forense, que no es más que aplicar la medicina basada en evidencia en temas forenses. Pero, bueno, surge para enfrentar la creciente complejidad de la actividad pericial y como una área de conocimiento nueva ha sufrido múltiples y variadas definiciones. Esto está mutando porque está tratando de buscar su identidad, digamos, o sea, para dónde voy. Y de hecho ha tenido gran auge después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y se ha diversificado, se ha expandido también hacia áreas de la salud pública y el vínculo de la salud pública con materias legales. Otra persona que tiene mucho que ver en el desarrollo de esto, y ahí está el paper que está a su disposición, el mismo que les muestro acá, es Michael Freeman. ¿Y qué lleva todo esto? Básicamente el cuantificar relaciones causales. Ese es como el área de interés de fondo en términos metodológicos. Entonces aquí tengo que hablarles corto respecto, voy a tratar de ser más corto, sobre la inferencia causal. ¿Cómo se hace? Y sabemos que está la deductiva y la inductiva. La deductiva, tengo una hipótesis, voy a prever qué es lo que va a pasar si la hipótesis es verdad. Y la inductiva, que es la que realmente la que más nos toca utilizar en el área forense porque los hechos ya ocurrieron. Entonces, en base a lo que se observa, se evalúa la hipótesis más posible. Y aquí tengo que distinguir entonces tres grandes componentes: la causa, el efecto, pero además esto que es esencial y muy importante en el ámbito del derecho y en el ámbito pericial, que es el nexo causal. ¿De acuerdo? Bueno, no me voy a quedar en detalle con eso. Sabemos, ¿no es cierto?, del mundo de la epidemiología, no sé qué haya cambiado esto, lo último que me enteré yo es que el señor Rothman, el modelo que planteaba para la causalidad era el modelo de torta, ¿no es cierto?, el de la causa suficiente, ¿ya?, donde todo el conjunto de variables conformaba la causa suficiente, cada parte era la causa componente y la causa necesaria era la que siempre tenía que estar para que se provocara el resultado. Ese es el modelo en el área médica. En el derecho también hay teoría. Y es bien divertido, porque la gente del derecho cree que ellos trabajaron por primera vez el tema de causalidad, no saben nada, que en la historia quienes partieron de esto está lejos de haber sido gente del derecho, pero bueno. Entonces, sí, cuando alguien que no es abogado les habla de causalidad, y dicen, no, a ver, usted no es abogado. Por favor. Bueno, una de las teorías de ellos es la teoría sine qua non, el criterio de equivalencia de las causas. Aquí cada causa vale, cada integrante vale lo mismo. Entonces, ¿cómo se prueba esto? Se prueba en base al procedimiento de eliminación mental. Yo suprimo una de ellas y si yo suprimo una de ellas no se produce el efecto. Esa es la mentalidad detrás de este principio. ¿Cuál es el problema? Que si hay factores confundentes o si hay factores modificadores de efecto, no se puede aplicar. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, en materia de índole biológico, donde la causalidad unilateral, o sea, un efecto, una causa es lo excepcional, ¿de acuerdo? El virus de la rabia le había puesto yo como el único ejemplo, ¿de acuerdo? No se me ocurre otro, ¿ya? En realidad, esta teoría en el ámbito médico casi no tiene aplicación. Y solo pudiera ser utilizada en una pericia para facilitar o simplificar, aunque incurriendo en graves errores interpretativos. ¿Qué otra teoría tiene el mundo del derecho? El criterio de la causa adecuada. Plantea una causa y además hay otros elementos que la componen que se llaman concausa. Esto se acerca al modelo de Rothman, de la torta. ¿De acuerdo? Hay una causa grande que la llama causa adecuada y otras que acompañan para producir el efecto que se denominan concausa. ¿Ya?
esta sería la única aplicable, ¿no es cierto?, desde el punto de vista científico. Pero la gente del derecho dijo, bueno, a veces nos cuesta aplicar estas cosas, inventemos una. Hicieron un constructo teórico que el gran exponente hoy en día de esto es Roxin, así se llama el autor, que es el criterio de la imputación objetiva. Y esto no tiene nada que ver con ciencia. Esto es un invento, un constructo del mundo del derecho. Esto es netamente teórico. Y ellos parten de que una conducta, que pudo haber sido una acción o omisión, de alguien que era garante, genera un riesgo que objetivamente se pudo haber prevenido si el actor hubiera sido prudente, y el resultado que generó ese riesgo está amparado por una norma penal. O sea, es un tema de la causalidad en base al riesgo generado. Y tiene además ciertas eximientes, porque hay ciertos riesgos permitidos o ciertos riesgos no relevantes. ¿Ya? Aquí es lo que voy, que el mundo del derecho tiene herramientas que le permiten establecer la causalidad aun cuando no se cumpla con un criterio científico. Pero ¿qué les dije yo en el 297? Que se tenían que cumplir con los criterios científicamente afianzados. O sea, hay una contradicción ahí. Esto no pudiera ser aplicado en materia penal a lo menos, porque es un constructo del derecho que no tiene que ver con ciencia. No sé si me entendieron hacia dónde apuntaba esto. Bueno, otras áreas de competencia de la epidemiología forense, ya les dije, aplicar la medicina basada en evidencia en estas áreas. Se expandió a temas de bioterrorismo. Se volvieron locos en el CDC y empezaron a trabajar esto como una gran novedad. Crímenes contra el medio ambiente. La situación de los ángeles de la muerte. ¿Ubican los ángeles de la muerte? ¿A qué se refiere esto? Un personal de salud que empieza a decir, yo voy a matar a este pobre abuelito que está tan desvalido, y empieza a matar a uno, a otro, y se empiezan a morir, ¿no es cierto?, en un determinado sector del hospital. ¿Ya? Eso también tiene que generar una cierta alerta sanitaria, llamémoslo, y la gente que se va a enterar quién es, salud pública, y salud pública tiene que tener la comunicación con los entes que investigan la parte criminal. O sea, esto era la parte inicial de epidemiología forense y se fue expandiendo a estas otras cosas que son más bien, les insisto, del área de salud pública. Y bien, los crímenes contra la salud pública, donde aquí tenemos nuestro lindo y gran ejemplo. ¿Se acuerdan del caso ADN? ¿Sí? Me tocó tuve el privilegio de ser perito en esta causa y trabajar mucho. Este expediente llegó a tener, en el minuto en que yo lo tuve, 48.000 fojas. El tema es que las tuve que revisar todas. Todas. 70 pacientes, ¿no es cierto?, incorporados en la investigación, en la acusación, que habían recibido este alimento con deficiente cantidad de potasio. Si me permiten, me voy a pasar unos 10 minutitos, pero estoy con el ejemplo y ahí terminamos. Sufren hipocalemia y el Ministerio Público plantea que a partir de esa hipocalemia algunos murieron y otros sufrieron o riesgo vital o enfermedad grave o daño a la salud. Y aquí teníamos ya un problema. ¿Qué miechica es daño a la salud? Si no está bien definido el resultado, ¿cómo atribuye la causa? Un elemento también del análisis de causalidad que se llama suficiencia diagnóstica. Tengo que conocer el resultado para poder plantearme la causa. Bueno, ¿y qué planteaban los peritos? Bueno, algunos decían que el aporte de potasio, o sea, del ADN, era claramente la causa, porque al cambiarse el alimento por otro, el paciente no tiene más hipocalemia. Eso no es otra cosa que la teoría sine qua non, supresión mental. ¿Se acuerdan? Otros eran más cautelosos, decían, en este caso, la causa principal de la hipocalemia sería el aporte insuficiente. O sea, están planteando que había más causas y que la principal era el alimento. Teoría de la adecuación. ¿Se fijan? ¿Cómo se debería haber trabajado esto? Bueno, con los estudios que proceden. Podemos estudiar causalidad con diseños descriptivos. No es lo mejorcito. ¿Qué se hizo acá? Lo que se hizo acá en la investigación criminal fue una serie de casos. Ese fue el modelo que se utilizó.
Lo complejo es que se pudo haber hecho otra cosa. Perfectamente se pudo haber hecho un caso control. O incluso una cohorte retrospectiva. Los insumos para eso estaban. Pero ¿qué se hizo? Al fiscal nadie le dijo esto, trabajó solo con serie de casos y sabemos que como no tienen grupo de control, yo solo puedo sospechar la asociación causal, pero no puedo afirmar que esta existe. Porque no estoy comparando grupos. Para eso tengo que hacer estudios analíticos, ¿no es cierto? Caso, control o cohorte, ¿no es cierto? Y aquí sí podría establecer la asociación causal, determinar la magnitud y dirección de dicha asociación. Eso no se hizo acá. Y parte de mi peritaje era decir que eso no se había hecho. ¿Ya? Bueno, se saben estas tablas, así que no lo hago rápido. Si es un estudio de cohorte, vamos a establecer el riesgo relativo y establezco entonces existencia de asociación, la magnitud y la precisión a través de los intervalos de confianza. Si fuera un cohorte, lo mismo con el odds ratio. Y yo les dije entonces que habían tres elementos: causa, efecto y nexo causal. Entonces, ya tengo la asociación causal. Pensemos que es plausible, pensemos que la investigué como había que investigarla y era un elemento. Tengo que establecer entonces que sea válida. Y significa descartar el azar o error aleatorio. Aquí entró Luchito en acción, ¿no es cierto? Con el tamaño de muestra, con el estadísticamente significativo, los intervalos de confianza y todo lo demás. Descartar sesgo, ojalá en el diseño de la investigación, pero si no se puede, a lo menos tenerlos presentes en la interpretación. O descartar factores confundentes o modificadores de efecto, que vamos a ver aquí, modificadores de efecto habían por montones. ¿Cómo lo descartamos? En este caso eran por montones, por regresión logística. O sea, había que seguir procedimientos bioestadísticos. Esto no era una cosa al tuntún. Y después corroborar la real concurrencia de un nexo causal, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Con los criterios del señor Bradford Hill. ¿Ya? No sé si lo han escuchado. No me voy a tener en revisarlos cada uno de ellos, pero, ¿no es cierto?, había que revisar si concurrían o no concurrían en este caso. Y veamos qué pasa. Lo primero que no se dio cuenta el fiscal, que él estableció dos relaciones causales. Primero, que el ADN provocaba hipocalemia, y segundo, que la hipocalemia provocaba la muerte o el daño a la salud. Y él se saltó del ADN al resultado. Y eran dos cosas distintas. ¿Ya? Vámonos con la primera, ADN o hipocalemia. Curiosamente no analizaron todos los componentes del ADN, solo buscaron si era deficiente en potasio, que era el tema, pero no buscaron si tenía, no sé, un veneno. No analizaron eso. Lo otro, se desconocía la exposición en el lote alterado en 15 de los 70 pacientes. O sea, de los 70 que se incorporaron a la investigación, en 15 no se sabía siquiera si del lote que consumieron era uno de los lotes falto en ADN. Porque es la prolijidad de nuestra investigación. Tampoco se sabían antecedentes de la excreción renal de potasio en 47 de los 70. O sea, la etiología respecto de lo que pudo haber sido la pérdida de la falta de potasio. ¿Por qué? Porque esto es un resultado polifactorial que depende de cuestiones de ingesta, de pérdida y de efecto de fármaco. O sea, todo esto puede interactuar. Y el punto es que esta gente que fue incorporada, no era gente de la calle sanita. En promedio tenían 4, 6, 7 factores de esto. Asmáticos, en tratamiento con salbutamol, que tenían tratamiento con diurético, que estaban con diarrea, que tenían etcétera, 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 largo, etcétera. ¿Qué pasa entonces? Que la sine qua non no es aplicable, esto que habían dicho, yo le quito el ADN y se le pasa. ¿Por qué? Porque la supresión mental no se cumplía en el 100% de los casos. Habían casos con hipocalemia antes de pesquisar, o sea, antes del supuesto primer lote alterado, había hipocalemia no habiendo indicación de ADN y había hipocalemia una vez que se le suspendió hipocalemia, el ADN. Por lo tanto, esta teoría no se podía aplicar acá. Y además, como no había comparación de grupos, ¿no es cierto?, pero sí constaba que hubo gente expuesta que no desarrollaron hipocalemia. Y curiosamente el fiscal no la incorporó a su serie de casos, ni menos las transformó en un grupo control.
Eso sí consta. En una de las clínicas habían 127 pacientes, de esos 127 pacientes alimentados con ADN en forma exclusiva, 2 estaban incorporados en la querella y los otros 125. ¿Y qué pasa con la hipocalemia de muerte? Bueno, de estos 7 casos, solo en 2 había autopsia y en uno de esos era una exhumación. Y aquí apliquemos los criterios de Bradford-Hill. Primero, este fallece 48 horas después de corregida la calemia. O sea, hipocalemia con muerte, no tenía hipocalemia al momento de morir. Segundo paciente, secuencia temporal, se muere un mes después de la hipocalemia. Tercero, ¿qué constatan acá en este paciente? Causa de muerte, pielonefritis aguda, o sea, se muere un cuadro infeccioso, que tiene que ver con la hipocalemia. En este, nuevamente, se muere un cuadro infeccioso. En fin, de estos 7 había uno solo en el cual se podía plantear la duda. Y se podía plantear si es que tenía además un estado anterior que influenciara, un síndrome de DiGeorge. Entonces era más complejo todavía. En fin, de los 7 pacientes, en 6 se podía decir que no es posible sostener un nexo causal. Y lo otro, ¿cuál era el daño a la salud? Fíjense, de los 63 restantes, solo 22 tuvieron trastornos atribuibles a la hipocalemia. El resto, ya, era un examen asintomático. Era una muestra de laboratorio tomada con hipocalemia. Ese era todo el daño. Y de los sintomáticos, la mayoría eran calambre, dolor estomacal transitorio, esa era la situación. O sea, solo 3 tuvieron un deterioro en su condición basal, e incluso, pero tampoco se pudo atribuir directamente a la hipocalemia porque tenían otros factores que podían haber influenciado. Termino. Tienen que cuidarse de 2 grandes personajes que pueden ser muy funestos. Este, que yo sé que lo conocen, el experto. Nunca se me olvidó cuando vino Diego Rosselli y nos dijo que experto era todo aquel que venía de afuera y traía diapositivas en PowerPoint. ¿Ya? Y cuidado con la fama. Experto puede ser un perito forense porque es el único que hay en el pueblo. Y eso lo puede transformar en experto. El experto también se puede equivocar. O el experto puede venir con afirmaciones dolosamente erradas, o sea, intencionadamente erradas. Y el de la fama tampoco asegura nada. Lo importante es qué se dice, no quién lo dice. Y esa es parte de la pelea que yo vengo dando en tribunales. En España dicen lo mismo que yo, que eso debiera ser así, pero que los jueces no lo creen. Bueno, acá en Chile tampoco no lo creen. Dice, entonces médico legal no es, esto es una sentencia, no es una institución independiente porque se sabe que no tiene relación con el Ministerio Público, no depende, sus peritajes no son pagados por el persecutor penal, a diferencia del presente perito, ese era yo. Porque me pagan, me ven con suspicacia. Esto está cambiando, gracias a Dios. El primer juicio del caso Orellana, del Banco Central, el voto de mayoría dijo, no puede dar pie a un acto de fe de los llamados a decidir en atención a la investidura del declarante o la institución que pertenece. Lo que importa es lo que dice. Y aquí vienen 2 raspacachos más finales de este autor australiano que les decía. En vez de ser considerado inocente, los abogados y jueces están profundamente implicados en la insatisfactoria condición y desarrollo de la ciencia forense, dado que históricamente han potenciado su estancamiento. Raspacacho para ellos, pero también para nosotros. Es necesario que la medicina y la ciencia forense presten más atención a la investigación, en orden a proveer a los tribunales evidencia pericial que legítimamente puede ser caracterizada como conocimiento. Así que aquí volaron los retos para todos. Y cierro con algo que dijo el padre de la medicina. La madre del conocimiento es la ciencia. La opinión genera ignorancia. Gracias por la paciencia. Eso era.